Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Ana Flavia Chávez Pedraza. Ella es licenciada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa como periodista y además es magíster en Igualdad de Género en ámbitos públicos y privados por la Universidad Jaime I Valencia de España. Pero sobre todo, Ana Flavia es fundadora del Movimiento Peruano Trans Arequipa y fundadora del primer albergue LGTBI del Perú. Ana Flavia, es un gusto darte la bienvenida en este mes del orgullo y también para conversar y conocer mucho más de tu experiencia como activista y de todo lo que has hecho por la comunidad en tu región. Quería empezar esta entrevista haciéndote una primera pregunta y luego vamos a ir conversando y dialogando. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal como líder en el movimiento LGBTI en la región sur del Perú? Bueno, de todo, muchísimas gracias a la Fundación y por dar esta oportunidad a través de los cuerpos, de las voces de las personas LGTBI, en este caso esta mujer trans, y de región para poder hablar sobre justamente esta realidad que he podido vivir como lideresa de una región. Y no cualquier región, estamos hablando de la región Arequipa, sí, donde definitivamente hay mucho machismo, hay mucha homofobia, lesfobia, transfobia, y que de alguna manera ha permitido silenciar las voces y también la visibilidad de las personas LGTBI. Y hablar de Arequipa yo creo que suena corto, porque en verdad ya existe una cierta cultura macro regional sur en el Perú, ¿no? Así como existe una idiosincrasia limeña, capitalina, diría yo. Sí. No vamos a meternos con los rubros económicos, sino en el sentido también del sur. Tenemos una macro-región sur. Tú estás en Arequipa y sientes que estás en Puno, que estás en Cusco, que estás en Moquegua, que estás en Tacna. Hay mucha migración. Arequipa tiene el 50% de personas viviendo en Arequipa son de la ciudad de Juliaca, de Puno. Claro. ¿No? Entonces, y hay que también agregar que por supuesto nuestra tradicional fe y costumbres religiosas adjuntan la advocación de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Sí. Chapi en Arequipa, Candelaria en Puno, en Cusco. Entonces, ¿cómo hablarte de esta realidad sino diciéndote de que ha sido muy difícil? Le decía en preproducción, hablaba con alguien, decía, todo lo que hemos logrado ha sido con previa cachetada, ¿no? Claro. Es decir, hemos tenido, como lideresa he tenido primero que saborear primero lo negativo, enfrentarme a la discriminación, ¿no? Concretamente, lo mío pasó por una discoteca. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, ay, pero, o sea, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas de salud, de educación, y esa trans está hablando de una discoteca. Bueno, lo que pasa es que cuando no eres águila y eres gallina, socialmente hablando, los granos más pequeños te parecen banquetes, ¿no? Exacto. Entonces, empezó así, ¿no? A mí no me dejaron ingresar a una discoteca con un compañero gay, que era una de las discotecas más tops en ese momento en Arequipa. Y yo ya estaba a punto de comprar mi tiquete y ya me lo estaban dando el ticket para ingresar, y vino un seguridad y me dice, usted no puede ingresar. Sin decirte, ¿no? ¿Por qué? Claro, me dice, discúlpame, pero nos acaban de dar órdenes de que no puedes ingresar. Entonces yo ahí es cuando digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y me dice, son órdenes. Entonces yo fui, traje un efectivo policial, pedí libro de reclamaciones, no me lo quisieron dar, traje un efectivo policial y con el efectivo policial el administrador en ese momento sale y dice, es que aquí no permitimos que entre gente LGTB, ¿no? Y dice, wow. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de que les hagan daño, ¿no? Vaya a pasar algún tipo de cuestión con ella, ¿no? Que algún homofóbico, transfóbico le tire una botella. Entonces yo le dije, pero yo me arriesgo, vamos. O sea, lo libro de responsabilidad, solo déjenme ingresar. Claro. Pero a pesar de eso, no lo hizo, ¿no? Y luego llegamos a una conciliación en Indecopi, que incluso apeló al tribunal aquí en Lima y que también confirmó la sentencia de Arequipa, y logramos conciliar haciendo el primer Miss Mundo Trans en esa discoteca, ¿no? Y a partir de ahí, ninguna otra discoteca en Arequipa
volvió a restringir el ingreso a personas LGTBI. Entonces ahí empieza mi mundo activista, empieza a darme cuenta de que no solamente se trata de que yo sea feliz y yo sí pueda entrar a cualquier lugar, claro, sino que las personas LGTBI que son mi familia también lo pueden hacer. Y hacerlo ha sido difícil en un contexto, como te decía, machista, mal entendido conservadoramente desde el aspecto religioso por algunos líderes y sobre todo viendo a las personas LGTBI especialmente si somos trans, como pervertidas, ¿no? Como personas desviadas, como personas hasta incluso en algún momento enfermas, ¿no? Uh-huh. No es bonito pasar por las calles y que de repente una madre tenga a su menor de 3, 5 años y le diga, hijita, ven para aquí, ven mi hijita, cuidado. Y piense que a lo mejor tú vas, no sé, a comerte a la criatura, ¿no? O vas a contagiarla. De alguna manera pervertirla, como si eso fuera posible, ¿no? Claro, científicamente es imposible, no es el ser LGTBI no es contagioso, qué pena, pero sí de alguna forma yo creo que esas situaciones generan un contexto también de desgaste, ¿no? Emocional en tu salud mental, en tu sociabilidad, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma las mujeres trans ya hemos pasado en nuestra transición. Cuando digo transición, es decir, cuando ya comienzas a verte femeninamente y cuando hemos perdido todo, ¿no? Hemos perdido a nuestros amigos, a nuestra familia. A mí me ha tocado también dejar mi casa, ¿no? Dejar los privilegios que tenía y lo volví a experimentar cuando ya fui lideresa, ¿no? Si bien es cierto, ya tenía una estabilidad profesional y todo, cuando ya hablas por más, te das cuenta que también te enfrentas a otras personas que quieren que las cosas continúen igual de diferentes, ¿no? Igual de que para unos sí y para otros no. Y no solo en materias de discotecas ni diversión, sino también en materias de salud, en materias de educación, en materias de trabajo, ¿no? Y cómo nos piden no vernos en las calles prostituyéndonos, y lo hablo no porque lo haga, sino por decencia en el colectivo, cómo nos piden que no haya gente LGTB drogándose o en vicios, si nos quitan y nos restan las oportunidades, derechos tan fundamentales como la educación, el trabajo y la salud. El acceso a la salud, exacto. Bueno, es muy interesante todo lo que nos comentas y interesante en un sentido también bastante crítico, ¿no? Porque estamos hablando de derechos fundamentales a los que las personas de la comunidad LGBTI no están accediendo. Entonces, mi siguiente pregunta justamente va también en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad LGBTI en esta región, en tu región, en Arequipa? O también puedes hablarlo desde esta perspectiva de macrorregión de la que ya nos estabas comentando en esta primera pregunta. ¿Y cómo los has abordado tú desde tu liderazgo, ¿no? Desde esta construcción tuya como lideresa? Definitivamente creo que los desafíos pasan, Claudia, por lo educativo. Uh-huh. Hay mucho desconocimiento del tema y creo que hay muchas personas que han hablado por nosotros y nosotras. O sea, demasiadas personas. Y claro, teniendo una estadística de que el 70% de mujeres trans son meretrices, que somos la población con más VIH en el Perú, uh-huh, que es una de las poblaciones a la cual más, aunque no lo diga sí el censo de la estadística de 2017, que tiene menos acceso al trabajo, uh-huh, creo que ese es uno de los principales desafíos, que empecemos nosotros y nosotras a hablar de nosotros. Y eso se va a lograr simple y llenamente con la educación, ¿no? Okay. Y tenemos que empezar a educarnos. Como lo decía Johanna Berkins, esta activista argentina, tenemos que empezar a volar en las universidades, ¿no? La revolución tiene que ser educativa, sí, ¿no? La revolución tiene que ser educativa. Lo transgresor que algunas compañeras feministas nos imputan como rebeldes sociales, en realidad tiene que empezar lo transgresor por la educación y ver ya una trans en una universidad, en un instituto superior, eso ya es transgresor. Sí, eso ya es ciertamente revolucionario, ¿no? Sí, sobre todo con los docentes, ¿no? Porque
llega el momento, yo vengo litigando 8 años para el cambio de mi nombre y mi sexo, y no lo consigo, y tengo la posibilidad de poder pagarlo, ¿no? Y cuántas compañeras no. Entonces, hay profesores que, por supuesto, lo utilizan para no respetarte y otros que también, ¿no? La señorita, como me acuerdo un profesor en la universidad me decía, ¿cuál es su nombre? Entonces yo le decía, Chávez Pedraza. No, su nombre. Entonces yo decía, Chávez Pedraza, llámeme por mis apellidos. Claro. Y me decía, no, señorita, dígame su nombre. Ah, yo me llamo Ana Flavia. Bueno, les advierto a todos ustedes, ella se llama Ana Flavia, ¿no? Entonces, esas cosas, aunque no creas, están educando, ¿no? Y están educando a profesionales que mañana más tarde, como tú o como yo, van a estar en los lugares de sus trabajos, públicos o privados, y van a también replicar lo mismo. Entonces, creo que el desafío está en la educación, en un segundo término, realmente en que las organizaciones LGTBI representemos a la comunidad LGTBI. Claro. ¿No? Yo te pregunto, hay mucha gente que habla, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario. ¿Les han preguntado a la comunidad LGTBI si la gran mayoría realmente quiere matrimonio igualitario? ¿Les interesa que les digan mi esposito, mi esposita? ¿O les interesa realmente sentirse protegidos y proteger a su pareja? Exacto, y que tengan los mismos derechos y que puedan, ¿no?, construir una sociedad conyugal que tenga todos los mismos beneficios y no necesariamente es el nombre, como tú dices, ¿no?, decirte esposo o esposa. Exacto, y creo que parte de eso, tenemos que desde el ámbito de la comunidad también lo educativo, priorizando principalmente en la juventud LGTBI, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que el tema educativo sí nos ayuda en muchas cosas, ¿no? A crear tolerancia, a crear sociedades que son más inclusivas y mucho más justas, que es justamente uno de los ODS, el ODS 17, el que estamos apuntando hasta el 2030, como agenda global dentro de las Naciones Unidas. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué iniciativas o proyectos has liderado para promover la igualdad y los derechos de las personas LGBTI en tu comunidad? Y creo que en eso nos puedes contar ampliamente de tu experiencia y darnos un poco de luz sobre las cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer también con una base comunitaria, ¿no? Qué importante lo que dices, Claudia, que se pueden hacer, y es que es verdad, si se pudo hacer en Arequipa, estoy segura que se puede hacer en cualquier región del Perú. ¿No? Arequipa es una ciudad, como lo dijimos, bastante conservadora, machista, pero hemos logrado aún así no solamente fundar el Movimiento Peruano Trans de Arequipa, que es una de las pocas organizaciones con partida registral, sino también formar la coalición LGTBI, formada por 10 organizaciones LGTBI, no solamente trans, no solamente de personas mayores o profesionales, principalmente por jóvenes LGTBI y también de provincias dentro de la región de Arequipa. Bueno, ¿no? O sea, completamente inclusivo, ¿no? No solamente llegando a la capital de Arequipa, sino de todas las provincias. Recogiendo sobre todo el ámbito, lo que estamos haciendo acá, o sea, tú al entrevistarme ahora como región, o sea, de alguna manera también estás recogiendo lo que es también parte del Perú. Las regiones también somos parte del Perú. Y tener esa visión y tener esa voz y tener esa representación desde tu localidad, desde tu región es súper importante. Y que también replica de alguna forma la importancia de las otras regiones de que se puede, ¿no? Y definitivamente esta coalición, después de esta coalición pudimos darnos cuenta de muchas problemáticas y por supuesto la mayor de todas, una de las mayores de todas, por falta de educación, lo que te decía, es este rechazo que sufre la gente LGTBI, ¿no? Que el 50% de personas LGTBI, especialmente trans, sean expulsadas de su casa, que algunas veces hayan salido de su casa, que el 40% se haya querido suicidar, ¿no? Dentro del ámbito juvenil LGTBI que hemos hecho, nos impulsó a primero atraer a la juventud LGTBI, y lo hicimos gracias a los encuentros regionales LGTBI que se dan cada 3 meses en Arequipa. Estamos ya en su 7ª edición desde el 2021 y nos permite
trabajar desde la necesidad de la comunidad y no lo que yo creo que porque seguí un magíster o porque tengo mucha experiencia, ¿no? O porque tengo un equipo. No, sino por lo que realmente pasan en los territorios, los contextos que se dan, ¿no? Y en esta marcha del orgullo y en este evento justamente nos hizo también, nos hace recordar que ese rechazo tenía que pasar por también una acogida. Y esa acogida permitió fundar la primera casa albergue LGTBI del Perú, la Casa de la Diversidad. No solo peruana LGTBI, sino también venezolana LGTBI, ¿no? Donde hemos podido no solamente darles una cama y darles alimento, sino también poder mapear el tema del VIH por medio de las pruebas, asesoría legal en caso de violencia familiar, asesoría psicológica, empoderamiento, ¿no? Que como tú lo has dicho, es simplemente derechos humanos, ¿no? Derechos humanos. Y eso también, porque no lo podemos y no lo debemos hacer solas ni solos, es que nos ha permitido tejer una red de alianza tanto institucional, pública y privada, que bueno, ya luego te comentaré más. Muy interesante, de verdad bastante esperanzador y también motivador lo que nos cuentas, ¿no? Cómo es que se tiene que hacer este trabajo también, no solas, solos, sino que también en conjunto con más organizaciones y también involucrando en la medida de lo posible al sector público también, para que todas estas medidas queden de alguna manera institucionalizadas también y tengan todo ese apoyo. Y quería pasar a la siguiente pregunta y es interesante, ¿qué estrategias consideras más efectivas para sensibilizar y educar a la sociedad peruana sobre las realidades y necesidades de las personas LGBTI? Quizá también en base a tu experiencia, desde lo que tú has aprendido, desde lo que tú conoces, desde el trabajo comunitario que realizas desde tu región, ¿qué es ese aprendizaje que tú crees que podría funcionar también a nivel nacional? Las que hemos trabajado en el Estado sabemos perfectamente que lo que no se puede contar, lo que no se enumera, lo que no se ve, no existe. Creo que la academia tiene un trabajo muy importante a través de las universidades para todo lo que es la formación y la manera como podemos conseguir data. ¿No? Data, es decir, estadística, números, lo que realmente está afectando a las personas, ¿no? Entonces creo que un punto muy importante es las consultorías, los censos que permiten, las encuestas que nos permiten de alguna manera tener una idea más específica de las realidades, sobre todo en materia de educación, trabajo y salud, ¿no? Sí. Para la comunidad LGTBI. Y ese sería un primer desafío, ¿no? Que no solamente tiene que ver el Estado, sino también la entidad privada. Otra estrategia que también considero que debe de haber es que las organizaciones LGTBI realmente representemos al menos sectores de la comunidad LGTBI, claro. ¿No? Es importante eso. Tenemos que dejar de trabajar detrás de la computadora y también irnos con la comunidad, preguntar, estar con ellos, acompañarlos. Si hay algo que el albergue nos ha ayudado, es a eso, a entender lo que están pasando, más allá de solamente no saber dónde dormir, qué hay detrás, hacer un trabajo mancomunado con la familia, ¿no? Claro. Con la familia, porque al final es una familia que muchas veces se rechaza por ignorancia, no por falta de amor, ¿no? Y la información termina siendo muy buena. Y creo que también es muy importante trabajar también con el estamento, como te digo, público, privado, también religioso, ¿no? Claro. Si tú dices que en quien crees y quién es el líder máximo de tu institución mandó a amar a todos por igual, entonces hay que demostrarlo, porque obras son amores, ¿no? Entonces allí tejer los puentes, ¿no? Y romper las guerras frías de la indiferencia, ¿no? ¿Qué nos cuesta como activistas ir y, así como hablamos con un alcalde o un regidor, ir y tocar la puerta también de un obispo, ¿no? Y decirle, ¿qué puedes hacer por esta gente que también está sufriendo, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso nos compete
trazarlo siempre, y lo volveré a repetir, desde la línea de la juventud, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar a la juventud y también darles voz de mando a ellos y a ellas. Y ahora mi siguiente pregunta es, ¿qué estrategias consideras más efectivas para sensibilizar y educar a la sociedad peruana sobre las realidades y necesidades de las personas LGBTI? Creo que es muy importante que trabajemos sobre todo con información, ¿no? En el Estado lo que no se ve no existe. Y también en los proyectos de las instituciones públicas y privadas, si no sabes exactamente el estado del problema, no puedes darle el resultado efectivo. Sí. Entonces considero de que interpela a la academia, interpela al Estado, interpela también a muchos estamentos privados, poder hacer esas consultorías, encuestas, censos, que permitan darnos información lo más cercana a la realidad. También creo y considero que es importantísimo tejer puentes de empoderamiento hacia las comunidades LGTBI sobre las ordenanzas que ya se tienen. Claro. ¿No? ¿Cuánto es el impacto que han tenido las ordenanzas? ¿Cuántas denuncias han habido? O también cuánta gente de la comunidad o cuánta gente en general conoce también de las ordenanzas, ¿no? Exacto, ¿no? Y las ha usado. ¿A cuántas les ha permitido también, no solamente hablemos de lo negativo, a cuántas les ha permitido, gracias a una ordenanza, por ejemplo, ser respetado en su universidad, en su colegio, en su lugar de trabajo, cuando ha sido hospitalizada? Claro. Entonces, ¿cuánto de eso nos habla, no? ¿Cuánto ha sido? Y también definitivamente creo que es muy importante tejer también puentes con líderes de distintos rubros, ¿no? Líderes, tenemos que hablar también los empresariales, ¿no? Sí. Tenemos que hablar también con los líderes políticos, tenemos que hablar también de los líderes religiosos, ¿no? Y esa es pues una realidad que nos interpela, sobre todo en este mes del orgullo, a los activistas y a las activistas LGTBI, ¿no? ¿Estás representando realmente a una comunidad o solamente los intereses de tu grupo para sacar un proyecto y a lo mejor pagar la cuota de tu carro? ¿No? ¿Estás realmente intentando tocar las puertas de todos para que de alguna manera sumes un poquito de cada uno y logres aliviar las verdaderas necesidades de la comunidad LGTBI? ¿O solamente con los que te caen bien? ¿O solamente con los que sabes que sí o sí te van a dar algo de dinero? Entonces es muy importante, creo, esa estrategia interinstitucional, ¿no? Exacto. Porque la solución es de muchos, ¿no? La solución tiene que ser de muchos. Y tiene que involucrar a muchos y muchas, y de todas maneras muchas organizaciones, muchas instituciones. Y creo que también es importante algo que tú decías, o sea, lo que no se ve tampoco tiene un presupuesto, ¿no? Al menos en el Estado, o sea, tienes que tener esas estadísticas, esos censos, para poder tener programas, para poder asignársele un presupuesto público que muchas veces también se necesita para poder accionar, al menos desde la parte del Estado. Y sobre todo teniendo una primera encuesta, ¿no? La que conversábamos también del Estado en el 2017, ¿no? Que donde el 90% es de Lima, ¿no? Exacto. Entonces, donde solamente el 10% es llamado trans, ¿no? Pero dentro de lo trans con mucha agenda queer, ¿no? Y esto es algo real. Cuando hablamos de la comunidad LGTBI, decimos LGTBIQ, ¿no? Sí. Y algunos le ponen el más. O sea, lo Q es lo queer, ¿no? Y lo T es lo trans, ¿no? Sí. Y las agendas se mezclan. O sea, no es lo mismo, no es las mismas agendas trans, las agendas queer, y eso lo demuestra, por ejemplo, Argentina, ¿no? ¿Has visto la ley trans? Sí. Es una ley estable. O sea, yo quiero cambiar mis documentos, no para de acá a 2 años, si fluyo, volver a cambiarlos como masculino. No, o sea, quiero ser respetada como una mujer hoy, mañana y el día que me entierren, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Argentina existe la otra ley queer, no binaria, que es la categoría del DNI va X, ¿no? No va ni F ni M.
Entonces te das cuenta clarísimamente que también hay una importancia de la distinción, ¿no? Esta distinción entre lo trans, entre lo queer y lo no binario, ¿no? Exacto. Que nos ayudan al final y al cabo a hacer diferencias para justamente cubrir mayores necesidades específicas de cada grupo y derechos humanos que podamos tener. Es muy importante esos ejemplos que mencionas de cómo en otros países sí se están adaptando estas normativas para cubrir estas necesidades, ¿no? Me parece bastante interesante que se conozca también, porque nosotros tranquilamente podríamos aplicar este tipo de normativas para poder atender las necesidades particulares de cada uno de los grupos y no sumar agendas de que necesariamente no son todas iguales y no necesariamente todos tienen las mismas necesidades. Así es. Y bueno, hablando ya de la siguiente pregunta, es ¿cuáles crees que son las principales barreras que enfrentan las personas LGBTI para acceder a servicios básicos, como es la salud, la educación y el empleo en la región sur? Puedes hablarme también de la región macrosur. Y también si crees que estas barreras son las mismas que enfrentan las personas de la comunidad a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional está claro, el Ministerio de Justicia nos lo ha dicho en 2018 cuando justamente hizo esta encuesta sobre discriminación, sí, con el 71%, y la primera comunidad más discriminada de todo el Perú es la comunidad LGTBI. Dentro de esta, la más por supuestamente golpeada, las mujeres trans, por la mayor visibilidad que tenemos en la comunidad. Y si hablamos sobre esta discriminación, cómo nos golpea en el rubro de la educación, creo que es sobre todo y patente que no solamente se admita personas LGTBI. Yo pregunto, ¿cuántas universidades tienen profesoras trans? Claro. ¿Cuántas universidades, colegios tienen un administrativo abiertamente gay o lesbiana? ¿No? Y tienen el apoyo, ¿no? O sea, como el apoyo de que si esa persona es visible, va a ser también respetada por sus pares, por la misma institución. Así es, ¿no? Entonces, creo que debe existir un enfoque de igualdad de género que permite también de alguna manera respetar las diferentes formas de ser hombre y de las diferentes formas de ser mujer también, ¿no? Sí. Entonces, aquí nadie quiere transexualizar a nadie, nadie quiere volver gay a nadie, ¿no? No solamente porque no se puede, ¿no? La ciencia nos lo ha dicho a partir de la Organización Mundial de la Salud desde el 2018, sino que en realidad parta de un ánimo de respetar no solo la libertad, sino la realidad de las personas. Y sus proyectos de vida también, ¿no? Exacto, que van creciendo también y que también de alguna manera son sociales. O sea, tú no te vas a realizar sola, ¿no? Si no, todos buscaríamos fundar nuestra isla. O sea, tenemos y debemos hacerla con el resto, seas LGTBI o no lo seas. Entonces, no olvidemos que la gente LGTBI nace de hogares no LGTBI, ¿no? Es la mayor prueba de que se puede, ¿no? Y se debe. Por eso creo que en educación ¿no? Con un enfoque de género bien entendido, rectamente comprendido, ¿no? Que priorice siempre sobre lo que es realmente la igualdad, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres. Y mujeres que pueden ser lesbianas, trans, bisexuales, hombres que pueden ser gays, bisexuales, hombres trans. Y sobre el aspecto de la salud, creo que sigue siendo muy importante en estos aspectos, en esta realidad, las transiciones, ¿no? De los hombres trans, ¿no? Que a los hombres trans les cuesta mucho hacer sus transiciones, verse como ellos realmente son por dentro, son muy costosas sus operaciones. Hay mujeres trans que todavía siguen colocándose aceite de avión, ¿no? Claro, poniendo en riesgo su salud. Total y completamente, y también que hacen que el promedio de vida de la mujer trans en el Perú sea de 35 años, ¿no? Es de ahí donde salen justamente las estadísticas, ¿no? Que los compañeros gays, las compañeras lesbianas, sobre todo en lo que viene a ser salud mental, ¿no? Salud mental. ¿Cuántos jóvenes vemos los días sábados en la Casa de la Diversidad que vienen como
como se dice, a hacer catarsis, a desfogar lo que no pueden en sus casas. ¿Y qué hacen en sus casas? Salen a estudiar, saludan, llegan en la noche, se internan y punto. O sea, es un hotel para ellos, ¿no? Entonces, es importantísimo ello y no descuidar tampoco el área del trabajo, ¿no? Sí. El área del trabajo donde necesitamos una oportunidad no solamente de cantidad, lo que te decía con las universidades, sino también una situación en la cual las personas LGTBI también podamos tener, por meritocracia, por supuesto, y cumpliendo los perfiles, la oportunidad también de liderazgo y de ocupar cargos, ¿no? Y de ocupar cargos que permitan también desenvolvernos, porque al fin y al cabo todos somos humanos y tenemos la misma capacidad. Exacto. O sea, yo no pienso con esto, yo pienso con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos tener esa oportunidad también a través de las experiencias, ¿no? Muchas gracias de verdad por la respuesta. Me parece muy interesante justamente hablar de temas de salud. Creo que antes de la entrevista también nos estabas contando de otras partes de experiencias en temas de salud, como las pruebas que ustedes hacen con los tamizajes, y entonces hay todo un trabajo grande que se tiene que realizar y que me parece muy importante que se está realizando desde tu organización. Y quería preguntarte, ya estamos llegando, no te preocupes, a las últimas preguntas de la entrevista, no te queremos tampoco robar tanto tiempo, pero sí nos parece muy importante lo que nos estás diciendo el día de hoy y también de escuchar tu voz. ¿Qué medidas consideras prioritarias para garantizar la protección y seguridad de las personas LGBTI frente a la discriminación y la violencia en la región? En la región macrorregional sur hay muchas regiones que tienen ordenanzas regionales contra la discriminación. Creo que una prioridad es implementarlas. Ley que no esté implementada es letra muerta, ¿no? Sí. Entonces, señores de los legislativos, ¿no? Regidores, consejeros regionales, tienen que preocuparse de esa implementación de ordenanzas. Segundo, creo que es muy importante que las universidades comiencen a dar también un cierto no solo enfoque de género, sino también un empoderamiento en el ámbito tanto legal como también de cuidado de salud mental a sus estudiantes. Sí. Eso es muy importante. El futuro profesional tiene que estar capacitado para primero defenderse él o ella y luego poder defender al resto. Y considero también que es una gran oportunidad y yo creo una gran medida el extender lazos también, sobre todo en el sur con la Iglesia Católica. Estoy, creo, convencida de que estos candados oxidados y rotos de más de 2000 años que el Papa Francisco ha diluido, tienen que ser aprovechados, ¿no? Y sí. Tienen que ser aprovechados. Ya no hay ningún sacerdote ni ningún obispo que te pueda decir, es que eso no, ahora sí se puede. Ya no hay de pretexto que haya un candado en la puerta. Ahora sí ya pueden abrirla. Y quienes tenemos que hacerlo somos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, ¿salimos a bailar a la Candelaria? Sí, claro. Pero también vamos a bailar el baile de la igualdad, ¿no? Y hagámoslo en esta marcha del orgullo. Y hagamos, inclusive, si es posible, múltiples marchas, ¿no? No todos los que están guiando las marchas piensan o quieren lo que la gran mayoría quiere. Entonces, si no es así, háganla, ¿no? Hay un ejemplo en Arequipa, ya vamos haciendo marchas del orgullo, dos marchas ¿2 marchas al año? En el mismo año, y que con distintas agendas, y que una no tiene que necesariamente contradecir a la otra, ¿no? Y de esa manera poder llevar también en ello un grito de alegría, un grito también de fuerza, un grito de juventud y también de justicia. Y ahí es donde el ámbito político tiene que también entrar a tallar. Muchas gracias por la entrevista, Ana Flavia. Tengo solamente una última pregunta. Uh-huh. Y para terminar esta entrevista, que ha sido de verdad bastante motivadora, bastante inspiradora, donde nos has podido contar bastante de tu experiencia, y es ¿cómo involucras a otros actores sociales, como organizaciones, instituciones gubernamentales, líderes comunitarios, que ya nos has contado un poquito, pero quizá nos puedas contar en un poquito más de detalle? ¿Cómo los involucras a todos estos actores en la promoción de los derechos LGTBI en la región sur del Perú? Creo que la primera parte es
que estamos viendo casos de personas, ciudadanos y ciudadanas que también son arequipeños, son moqueguanos, son tacneños, no son puneños, y que también son peruanos y que tienen ese derecho, ¿no? Y que también van a tener, si tú le das esa capacidad también de protegerles y darles sus derechos, también vas a asegurar que puedan tener esa potencialidad al máximo de poder servir al resto mañana como policías, pasado como doctores, hasta como vendedores de periódicos, porque pueden ser gente honesta, gente que está allí sirviendo también desde sus ámbitos. Entonces creo que es importantísimo empezarlo desde, sobre todo, las universidades, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, y que permita definitivamente escuchar antes de resolver, ¿no? Exacto. Traer a las comunidades, a los líderes que realmente representan comunidades, y escuchar, ¿no? Y de esa manera sacar consensos y acuerdos que permitan definitivamente mirar no solo una marcha, sino tal vez prontamente una comunidad, ¿no? Una Exacto. comunidad que nuestras historias no se repitan y que los jóvenes tengan la oportunidad de decir, oye, así como lo hemos dicho nosotras, ¿no? ¿Cómo a las trans antes podían negarles el derecho a ir a una discoteca? O sea, ni me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces ellos dirán, ¿no? ¿Cómo antes no les dejaban trabajar? ¿Cómo antes se burlaban? ¿No? Y lo tomen como una broma, y mañana seamos más humanos, seamos y más tolerantes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana Flavia, por todo lo que nos has contado hoy en este mes del orgullo. Creo que la entrevista ha sido súper motivadora, conocer tu experiencia, todo lo que haces, todas las experiencias buenas y malas que te han llevado a ser la persona tan linda que eres el día de hoy. Creo que compartirlo va a ayudar también a muchas personas de la misma comunidad, y nada, agradecerte por el tiempo, y creo que con esto también estamos dando fin a la entrevista. Y también queremos agradecer a todas y todos que nos están siguiendo, que están viendo esta entrevista, y desearles un feliz mes del orgullo.